Sí, ya, nos fuimos. En el día de hoy vamos a hablar algo bien interesante, que es un tema bien interesante, y vamos a hablar lo que es la tradición hebrea. La tradición hebrea tiene un formato en que hace las bodas. Es interesante porque en esa tradición hebrea que tiene un formato que hace las bodas, la Biblia también nos habla de que en la Biblia está ese mismo formato. Y entonces vamos a comparar lo que es la boda tradicional hebrea con lo que dice la Biblia, para que usted vea que la similitud que hay. Y es bien bonita, es bien bonita. Después de un mensaje como el de la semana pasada, pues yo creo que este es un momento de refrigerio. En Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, quiero decirle que a través de los años, lo que sería una boda hebrea han ido haciéndose unos cambios y no siempre se usa como se hacía tradicional. Y también depende del lugar del área en el Medio Oriente, pues cambian algunas cosas. O sea, esto estamos hablando de lo que ellos hacían en los tiempos de antes. Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, maridos, amad a nuestras mujeres. Significa que si va a ser la mujer, va a ser la esposa, pues somos la novia. Entonces, pues ya está hablando aquí que la iglesia es la novia, ¿verdad? Entonces, la pregunta para hoy es si estará la novia lista. ¿Estará la novia lista para cuando Cristo regrese? Esa es la pregunta que tenemos hoy. Entonces, yo quiero empezar a leer lo que es el contrato o el proceso matrimonial en una boda hebrea. Dice así: el pretendiente solía acudir a casa del padre de la novia portando una gran suma de dinero, un contrato de esposales llamado Shitre Erusin, que sería un redacto de autoridad y costeo por el futuro de la novia. Y también se usaba un pellejo de vino. Un pellejo de vino era lo que le llaman en Puerto Rico una bota, que es el bolso ese de cuero con vino adentro. En cuanto entraba en la casa un joven portando esas cosas, ya se sabía para lo que venía. Entonces el pretendiente discutía con el padre de la chica y con los hermanos mayores el precio acordado para poder desposar a su hija. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que esto no es que él está comprando a la mujer. Esto es un regalo de gratitud. O sea, no se ve como que... Porque ya cuando yo he enseñado esto y la gente dice, oh, o sea, que está comprando a la muchacha. No la está comprando. Lo que está dando es un obsequio monetario de gratitud por el papá dejar que su hija se case con él. ¿Qué pasa? Acuérdense que, créalo o no, la mujer hace mucho en el hogar. La mujer hace mucho. O sea, entonces cuando estamos hablando de que esa muchacha va a dejar esa familia, pues significa que es una mano menos de ayuda y una mano menos en las cosas del hogar. Entonces, pues, están dando una compensación monetaria para poder llegar a hacer el trato. Ok. El coste, y aquí es que vamos a los precios. El coste solía ser de al menos 200 denarios para una doncella, o sea, una muchacha virgen, 200 denarios. Y 100 denarios para una viuda. ¿Sabes? Si era viuda era un poquito menos. Entonces, mientras que el Consejo Sacerdotal de Jerusalén fijó 400 denarios para casar a la hija de un sacerdote. Entonces, si era la hija de un sacerdote, el precio era doble. No sé quién puso la ley, yo solamente lo repito. Por supuesto que esta cifra indicaba solo el mínimo legal. O sea, este es el mínimo legal. O sea, podrían llegar a otro. Ahora, vamos a la Biblia un momentito. ¿Cuánto pagó? Isaac, no,
que se convirtió en Israel, Jacob. ¿Cuánto pagó por Lea? 2 años, ¿verdad? Y por la otra, 2 años, no 7 años. 7 años. 7 años por Lea y 7 años por Raquel. Entonces, pues había un contrato, ¿ves? ¿Cuánto es lo mínimo? 200 denarios. Pero en el caso él pagó 7 años, wow, 14 años. Entonces, pues cuando vemos a ver, pues depende cuál es el acuerdo. ¿Eh? Por supuesto que la cifra podía ser un mínimo legal y podía ser aumentada según la voluntad. Entonces él pagó, ¿cuánto pagó Cristo? ¿Cuánto pagó Cristo? Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo pagó hasta su última gota de sangre. Ese fue el dote que dio por su iglesia. Ese es el dote, el precio que él pagó por nosotros. Y a mí a veces me pone un poquito, tengo que disimularlo, lo digo así, pero a mí a veces me pone un poquito, me enoja y me desilusiona cuando tú le llevas la palabra del Señor a alguien y ese alguien te dice, ya yo creo en Cristo, ya yo estoy bien con Él. O sea, por creer y ya tú estás bien con Él. No, esto es para servirle. Lo que Él pagó es para nosotros ser esclavos de Él. No es para yo estar bien con Él. Hablaba con un joven esta mañana que me decía, yo estoy bien con el Padre. Sí, yo sé que estás bien con el Padre, yo entiendo que estás bien con el Padre, pero es que todo el precio que pagó Cristo para que nosotros seamos salvos y yo decir que estoy bien con el Padre, yo creo que el compromiso debería ser un poquito más profundo. ¿Ves? Pienso yo, ¿verdad? Cada quien dará cuenta por sus actos. Si finalmente el padre accedía y bebía con el pretendiente un trago, o sea, si el papá accedía, ¿verdad? Ellos bebían vino y se invitaba a su hija a pasar. Si la hija accedía, rara vez se opondría a un acuerdo previo de matrimonio. Entonces había un acuerdo y la hija y el pretendiente sellaban el acuerdo de esposales bebiendo de la misma copa de vino mientras se pronunciaba una bendición. Entonces, si llegábamos a un acuerdo, ¿verdad? Pues el novio y la novia bebían de la misma copa. Qué interesante, ¿verdad? Bonito. En 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la misma noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa del nuevo pacto. Es mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. La novia y el novio están bebiendo de la misma copa. Entonces están llegando a un acuerdo matrimonial. Así pues, todas las veces que la comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciada hasta que Él venga. Entonces, hay un pacto matrimonial entre esos novios y novia. Están bebiendo de la misma copa. Es interesante como la Biblia va haciendo el paralelo, ¿verdad? Ahora bien, continuamos, ¿verdad? Y dice que desde ese momento en adelante ya se consideran marido y mujer. No hay intimidad. No hay intimidad. No se ha sellado el pacto. Pero se considera marido y mujer. Si uno de los dos quiere romper el matrimonio, tienen que ir al sacerdote y hacer un procedimiento de divorcio legal. O sea, porque ya desde ese momento ya sellaron bebiendo por la copa. Ahora bien, dice así, desde ese momento y hasta 12 meses después tenían lugar los esposales. El momento del inicio de los esposales se marcaba con un regalo. Entonces ahí el novio le daba un regalo a la novia. ¿Ves? Bebimos de la misma copa. Ahora el novio le da un regalo a la novia. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, el que yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, ¿qué hizo Cristo?
Yo me voy, pero les voy a dar un regalo. Les voy a darle el Espíritu Santo. Entonces ya Él está dando el regalo que nos está dando a nosotros es el Espíritu Santo. Precioso, volvemos, lindísimo. Desde ese momento los esposales, la novia es tratada como si realmente estuviera casada. Como si estuviera casada. ¿Qué pasa cuando usted está casado? Tiene que seguir unos reglamentos, ¿verdad? Porque ya no soy soltera. Ahora esa persona se merece un respeto, se merece amor, se merece compañía, se merece ciertas cosas. Si Cristo nos da el Espíritu Santo, ¿qué es lo que espera Cristo como novio que nosotros hagamos? Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces ahora nosotros cogemos ese regalo que Dios nos da, el Espíritu Santo, y lo desarrollamos. Ahora Él es mi esposo. Yo tengo que comportarme como la novia, como la esposa de mi esposo. Déjame dar los frutos del Espíritu Santo. Qué interesante, interesante. La unión no podía disolverse excepto por un divorcio legal. El incumplimiento de la fidelidad era tratado como adulterio y la propiedad de la mujer pasaba virtualmente a ser del esposo, a menos que se expresamente renunciara a ello. Pero incluso en este caso, él era heredero natural. Después del contrato de esposales, los novios continuaban separados. ¿Dónde está Cristo ahora mismo? Está separado de nosotros. No ha venido por su novia todavía. En algún momento vendrá. Pero los novios se continúan separados, cada uno en la casa de sus padres. Durante un periodo, la novia se preparaba para su futuro papel de esposa. ¿Cuál es nuestro trabajo aquí como la novia de Cristo? Prepararnos para nuestro futuro esposo. ¿Cómo nos vamos a preparar? Pues miren, los frutos del Espíritu Santo. Viviendo en amor, viviendo en gozo, viviendo en paz, en paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ves? Entonces nosotros ahora mismo, nuestro novio está separado de nosotros. Él va a venir en algún momento. Pero mientras eso llega, nosotros tenemos que tratar y ser dignos de que ese novio se sienta orgulloso y se sienta orgulloso de nosotros. Entonces, como una buena esposa, ¿verdad? Ok, ahora bien, ¿qué pasa? El novio se va para casa de sus papás, ¿verdad? La novia se queda en casa de sus papás. El novio se encargaba de conseguir el futuro alojamiento para su mujer, que podía ser incluso una habitación dentro de la casa de los padres. Entonces el novio tiene que irse para hacer una habitación, por lo menos una habitación en la casa de sus papás. ¿Qué dice la Biblia? Juan 14, 2 al 4. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Así no fuere, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez. Hay una promesa de venir a buscar a su novia, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Cristo como el novio nos dio su vida por comprarnos, nos dejó el Espíritu Santo, se fue a hacer casa en casa de su padre, pero hay una promesa de que va a regresar a buscar a su novia. Ahora nosotros como novia tenemos una responsabilidad, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, por eso le digo que después de haber escuchado el mensaje de la semana pasada, este es un mensaje de refrigerio. Porque antes de que el novio venga, pues van a pasar unas cositas que yo quisiera que no pasaran, quisiera estar equivocado, pero la Biblia no se equivoca. Y pues, lamentablemente, pero vamos a regocijarnos y sabemos que Cristo viene. Amén. Amén. La ceremonia en sí consistía en conducir a la novia a la casa del novio,
con cierta formalidad. Entonces, no es como las bodas de hoy día. Por cierto, aquí en el oeste, como le llaman el western en inglés, normalmente las personas se casan y se van para casa de la novia. Si usted se fija hoy, no sé, pues en Puerto Rico se hace mucho también, que cuando los novios se casan, si no se van solos para una casa, se van para casa de los papás de ella. Pues aquí en la Biblia dice que se va para casa de los papás de él. ¿Ve? O sea, la ceremonia es, yo el novio busco a mi novia para llevármela para mi casa, para la casa del novio. Que muchas tradiciones, yo lo he visto mucho en Puerto Rico también, que se van para casa de la novia. Pero eso es otro tema. Ahora bien, esto es interesante también. Porque ¿qué pasa? ¿Cuándo viene el novio? Normalmente, en una boda hebrea tradicional, dice así: a última hora de la tarde los invitados se entretenían en la casa de la novia. Entonces, había mucha gente en casa de la novia, porque ya como que se sabía que el novio venía por ahí, ¿ven? Ahora bien, después de la hora de espera al novio, cuya llegada era repentina, el novio llegaba en un momento que nadie esperaba. Se sospechaba y tenían que estar velando. Por eso es que en la casa de la novia había gente esperando que el novio llegara, pero no se sabía si iba a llegar en ese momento. Hay tradiciones que dicen que el novio venía, ¿usted sabe cuándo? Cuando el padre decía, no cuando el novio quisiera. El padre tenía que decirle al novio: ya veo que está todo listo, ya veo que tienes casa lista, ya veo que estás completo, vete, busca a tu doncella o busca a tu novia. Ok, dice así: cuya llegada era repentina, anunciada por los mensajeros, llegaba finalmente media hora antes de la medianoche para encontrarse con la novia. Entonces, en la tradición, el novio llegaba media hora antes de la medianoche para buscar a la novia. Por eso es que se necesitaban lámparas. Mantenga sus lámparas con aceite. Iba acompañado de sus amigos, iluminado por las llamas de las candelas. Era recibido por los invitados que habían venido a encontrarse con él. La comitiva de la boda se desplazaba entonces de nuevo en medio de mucha iluminaria en una procesión festiva hasta la casa del padre del novio, donde tenía lugar la ceremonia del matrimonio y el agasajo. Ok, llegaba repentinamente. Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, en la tradición, el Padre me enviaba al novio a buscar a su novia. En la Biblia, el Padre manda a Jesucristo a buscar a su novia. Solamente el Padre lo sabe. Amén, ¿verdad? Iluminado por las llamas de las candelas. En Lucas 12:35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Entonces tenemos que mantenernos listos, porque hay que mantener esa llama encendida y esa iluminación encendida. Y como le dije anteriormente, hasta la casa del padre del novio, donde tenía lugar la ceremonia del matrimonio, ¿sabe? Solamente el padre sabía cuándo iba a mandar al hijo. Y esperemos que sea pronto. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Ok, pero continuamos. En Judea había en toda boda dos amigos del novio. El novio tenía dos testigos. La Biblia menciona de dos testigos, ¿verdad? Apocalipsis 11:13. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Entonces el novio tenía dos testigos. La Biblia nos menciona de los dos testigos que están en la Biblia. Entonces, cuando usted ve este paralelismo
entre lo que es una boda hebrea tradicional y lo que Cristo está creando y el Padre está creando con su novia. Y obviamente su novia somos todo aquel que haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador. La costumbre del velo nupcial, sea para la novia solo o extendido sobre la pareja, data de los tiempos antiguos, fue suprimida por un tiempo por los rabí desde la destrucción del templo. Todavía más antiguo era portar coronas. Anteriormente se usaba un velo. Muchas veces se ponía el velo sobre el novio y la novia. Y entonces se hacía un tipo de casa y eso representaba la bendición de Dios sobre ellos dos. Más antiguo aún, se usaban coronas. ¿Qué la Biblia nos dice? Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Qué interesante, ¿verdad? Yo como que avancé hoy mucho, ¿viste? Esto está chévere. Así que hoy van a tener un refrigerio. Como le estoy diciendo y resumiendo rapidito, Cristo pagó mucho, pagó caro, pagó su última gota de sangre, nos dejó el Espíritu Santo, se fue a hacer casa para nosotros, con promesa de que va a volver. En algún momento la señal sonará y Él vendrá por su novia. Y ahí hay dos testigos. Y esos dos testigos nos dan testimonio de toda la boda, pero nosotros como novia tenemos una responsabilidad de mantener los frutos del Espíritu Santo, porque ese fue el regalo que Dios nos da, que Cristo nos da, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que tener un comportamiento digno para ese novio. O sea, esto de que yo soy hijo de Dios y hago lo que me dé la gana no sirve. Yo ahora tengo que ser digno para mi esposo. Entonces dice, y más aún, tengo que retener para que nadie me quite mi corona, ¿verdad? En algún momento tenemos que estudiar las 10 vírgenes, ¿verdad? Las 10 vírgenes. Lo estudiaremos en algún momento. Ok. Previamente a la boda, la novia debía purificarse debidamente con yo no sé pronunciar eso, con un baño ritual. Por su parte, el novio debería preparar la habitación nupcial o ocupar. En la Biblia, pedir perdón es un acto de confesión de pecados y se basa en la promesa del perdón y la limpieza de Dios a través de la fe en Cristo. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que tenemos que pedir perdón. Entonces hay que purificarnos. ¿Cómo nos purificamos? Pidiendo perdón al Señor. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Yo quiero que sepamos, y algo bien importante, que uno de los frutos del Espíritu Santo, como lo habíamos hablado, es gozo, paciencia, paz, benignidad. Entonces, vamos a repetir eso. Gozo, paciencia. Tenemos que tener paciencia entre nosotros. Gozo, paciencia, benignidad. Entonces, hay que mantenerlo en alegría, pero hay que ser bondadosos. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que entender en dónde estamos y quiénes somos, y muchas veces tenemos que perdonarnos nosotros mismos de cosas que hemos hecho. Ahora bien, la ceremonia llamada Kitudish implicaba realizar un segundo contrato. Ese contrato se llamaba Ketubá. En ese contrato se disponía de los llamados amigos del novio. Ese era el propósito de los amigos del novio, ¿verdad? Dos testigos especiales que se encargaran de atender las necesidades de la pareja. Después de firmar estos testigos, se llenaba el contrato a los padres de la novia, y el contrato contenía la promesa de que el novio se comprometía a realizar con su futura mujer. Entonces, había un contrato, papel, se firma, y los dos testigos eran parte de ese contrato, y se le llevaba después a los papás de la novia y del novio, ¿verdad? Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces había un pacto. Jesucristo firmó ese pacto con sangre. Ese contrato Jesús lo firmó con sangre, Mateo 26, 28. Quiero darle unas fotos de ciertos contratos que se formaban. Estos son formatos de contratos que existían. Pueden ver las letras en hebreo y pueden ver como dice contratos embrace, abrazo de amor, embrace. Son tipos de contratos que existían o que existen. Le estaba comentando yo a mi esposa que a mí me gustaría que el hijo mío cuando se case hacer un tipo de contrato como este. Así que necesito conseguir una muchacha que tenga las mismas creencias. Yo quiero que sepamos que hoy día, y aquí es que voy un poquito más hondo, hoy día nosotros tenemos ese pacto y voy a dar para atrás porque quiero enseñarles algo. Quiero enseñarles algo. El pacto presente, el pacto de ahora, es que creemos en Cristo como Salvador. Y en su sangre somos limpiados, somos parte de la novia y Él nos va a rescatar. Ese es el pacto presente, ¿verdad? Ahora yo quiero llevarlos a Jeremías porque ese es el pacto presente hoy día. Pero en Jeremías 31, del 31 al 34, dice así. Dame un segundito. Porque es que quiero leer esto bien. He aquí, vienen días. Entonces está hablando del tiempo futuro. Vienen días. Dice Dios, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Ve? Voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Dios. Por esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Este es el pacto. Daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese es el pacto. ¿Cuál es el pacto? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese es el pacto. Sigo aún. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno ni a su hermano, diciendo, conoce a Hashem o conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Hashem. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ese pacto no ha llegado, porque eso es un pacto futuro. Que las personas no hay que ni evangelizarlas. Ellas van a saber el conocimiento de Dios. No va a haber que evangelizarlas. Lo dice ahí. ¿Y cuál es el pacto de nuevo? Daré mi ley en su mente. O sea, la persona nacerá con la ley de Dios en su mente. Y la escribiré en su corazón. O sea, esa persona va a ser puro de corazón. Van a ser sin pecado. Va a estar sin pecado. Va a obedecer a Dios completamente a ciegas. ¿Tenemos ese pacto hoy día? No lo tenemos. Ya quisiera yo que estuviera. Pero ese pacto no lo hay todavía. ¿Ves? Ahora eso lo dice Jeremías. Pero lo interesante es, y voy allá ya mismo, déjenme ir a Hebreos primero. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. O sea que tenemos un supremo sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Se sentó en el trono de la majestad de los cielos. Ese no es más nadie más que Cristo. Ministro del santuario y de aquel venidero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo esto es celestial. Y estamos hablando de Cristo que está sentado a la diestra, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos.
Entonces estamos hablando de Cristo, quien es el sumo sacerdote. ¿Ves? Ahora, en Hebreos, miren lo que dice Hebreo. Por eso es que dicen que la persona que escribió la carta de Hebreo, porque no se sabe quién es el autor de la carta de Hebreo, muchas personas dicen que fue Pablo, porque Pablo era un erudito en la Torá y está recitando palabra por palabra a Jeremías. Lo mismo que dice Jeremías 31, 31 al 34, lo dice Hebreos capítulo 8, versículo 9 al 13. Lo mismito, y lo vamos a leer. Dice así: aquí vienen días, futuro, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Lo mismo. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno de sus hermanos diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo el primero se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces, viene un futuro pacto donde todos tendremos la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Viene un futuro pacto. Entonces, pero eso es futuro, eso todavía no ha llegado. A lo que quiero es que tenemos que entender que Jesús murió por nosotros. Jesús nos dio el Espíritu Santo. Jesús hizo la promesa de que va a regresar. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Jesús es el sumo sacerdote. Y al final va a haber un pacto donde todos vamos a tener nuestra ley conectada con el Señor. No va a haber. Ahora, Apocalipsis 19, 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y aquí quiero que ustedes entiendan. ¿Qué fue lo que acabo de leer? ¿Cuáles son las acciones justas de los santos? ¿Cuál es el lino fino? Las acciones justas de los santos. Entonces, cuando nosotros hacemos acciones justas, eso nos da la vestimenta de lino fino para ser la novia que Cristo está buscando. ¿Entendimos, verdad? Tenemos que vestir de lino fino. ¿Cómo yo me he visto? Haciendo acciones justas. No puedo ser el más inteligente tratando de ganarle a aquel, o tratando de ganarme a aquello, o haciendo lo que sea. Es que yo he oído tantas veces personas diciendo que este mundo es del listo. Yo no sé si ustedes han oído esa frase. Oh, este mundo es del listo. Pues está bien, yo no soy de este mundo. Yo no quiero este mundo. Yo quiero aquel. Entonces, si en este mundo, que del mundo es del listo, yo tengo que perder porque yo estoy tratando de vestirme de lino fino, pues entonces está bien, yo pierdo, no hay problema. Salvación a través de Cristo sobre todo. Pero yo tengo que hacer acciones justas para tener esa vestimenta de novia. Tenemos que tenerla, ¿verdad? Ahora bien, ya estoy acabando, porque la pregunta es, ¿estará la novia lista? Esa es la pregunta que yo tengo para usted hoy. Estúdiese usted mismo como persona. Yo como novia estoy preparado para recibir al novio. Usted no tiene idea la de personas que a mí me han preguntado, ¿y cuándo es el rapto? ¿Y cuándo viene Cristo? ¿Y cuándo van a pasar los últimos hechos finales? Y yo le digo, ¿tú sabes qué? Mejor pregúntate tú estás listo para ese momento?
Porque si no estás listo para ese momento, mejor es que no llegue. Aleluya. ¿Sabes? En vez de estar preocupándote porque el rapto llegue o porque Jesús venga, pregúntate si tú estás vestido de lino fino. Eso es más importante ahora mismo. Que no vaya a ser que la novia venga y tú estés salapastroso. O que seas una de las vírgenes sin aceite. Así que hay que tener mucho cuidado. Vamos a dedicarnos y vamos a concentrarnos en tener esas vestimentas. Jesucristo nos dijo, ¿cómo? Paciencia, paz, mansedumbre, amor, gozo. Amén. Con esto los dejo. Dios los bendiga. Nos vemos entonces el próximo sábado y seguimos. Dios me la bendiga, Marisa. Gloria a Dios, bendito y maravilloso. No se vaya. Usted se me va de aquí hoy. Rapidito. Hermano, qué tremendo, ¿verdad? Amén. Como ha sido comparado con un matrimonio. Exacto. Aleluya. Lo que el Señor unió, ¿verdad? Y de la forma que Él la unió para que no se separara. Imagínate que desde el principio usted dice que en los hebreos era una unión que no era, que no, después se arrepentía rápido, ya se arrepentía, uno se iba por un lado como hoy día. Como hoy día, que hoy no. nos vamos al postre antes del 10 sábado. 10 años y el día que se hace el novio, se separa. Entonces el Señor. Aleluya. Esto es para toda la vida. Misericordia. No, en cuanto al Señor. Dios mío, eso será una experiencia maravillosa de ver cómo papá viene y nosotros, aleluya, esperándolo. Porque hermano, para esto está el hermano Luis Cárcel. Tratamos para enseñarnos la palabra para que podamos llegar a ese momento, porque si no aprendiéramos la palabra entonces... Hay que estudiar, hay que estudiar. Eso es así, Hay que hermano. estudiar. Gracias, mi hermano. Aleluya. Así mismo es. Hay que establecer esta situación de ser claro en la palabra. Cada sábado estamos a las 5 de la tarde, pero les quiero hacer un pequeño corte de que, como mucha gente sabe, los Estados Unidos de Norteamérica tienen cambio de horario. De hoy para mañana, porque si es la madrugada del domingo, me parece, si no me equivoco, a las 3 de la madrugada, se cambia el horario. Así que nosotros, que estamos en el este de los Estados Unidos, que es donde está Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, la Virginia, New York, etcétera, etcétera, etcétera. Aleluya. Nosotros es como si perdiéramos una hora, porque ahora vamos a estar en el tiempo de invierno. Aleluya. Así que por ejemplo, a los que están en Puerto Rico, ellos van a seguir con su horario regular, pero entonces en vez de poder ver nuestro servicio a las 5 de la tarde, estaríamos en este caso a las 4. Si no me equivoco. Aleluya, gloria a Dios. Así que verifique bien esta información, porque el horario cambia desde mañana a las 3 de la madrugada. Así que puede descansar una horita para todo lo que vaya a hacer. Ellos sí, nosotros no. Bueno. Aleluya, excepto los que trabajan. ¿Qué se va a hacer? Pero Dios sabe por qué suceden estas cosas. Y pues normalmente es porque en este tiempo de invierno, pues se pone más oscuro temprano. Ya acá como a las 6 de la tarde empieza a oscurecer. Mientras que en el verano se pone es más de día. A las 9 de la noche puede estar de día aquí en este estado de la Florida. Pero bueno, sería bien importante que verifique esa información. Aleluya. Así que nos despedimos en oración. Así como empezamos dándole la gloria al Señor, así
llevando esta palabra que es salud y vida. Aleluya. Te doy gracias por los hermanos que estuvieron aquí presentes. Gracias, Señor amado, por la familia. Bendice a los que están a través del Facebook Live. Aleluya. A Eleuterio, a Lilian y a esas otras personas que se presentaron, que las vi, pero no vi sus nombres, perdónenme. Pero gloria a Dios porque han podido aprender esta palabra maravillosa. Señor amado, bendice a los niños que salen a las escuelas en esta próxima semana. Bendice a todos los hermanos que salen a trabajar en la próxima semana. No permitas, Padre Santo, que falte alimento en ninguno de los hogares. Y reprende al devorador de las almas, Padre, porque sin ti nada somos y nada podríamos hacer. Gloria a tu nombre, Salvador. Hasta el próximo sábado. Dios les cuide y Dios les continúe.